En el 2016 me fui a conocer unas cascadas en Jamaica. Había unas partes que eran un poco peligrosas si no conoces el área, así que en contra de mi voluntad tuve que seguir la condición de ir con un guía en todo momento que tenían en ese lugar. Y como siempre, hacer lo que originalmente no quería hacer terminó siendo la mejor parte de todo. Historia verde. Bitácora de aventuras, edición Confío en ti, querido extraño. Llegué al puerto de Ocho Ríos y me puse a buscar cómo llegar a unas cascadas de las que había leído en un artículo. No tenía mucho tiempo allí y quería aprovecharlo. Se me pararon como 5 personas de frente, pero Augusto se le trepó en la cabeza a uno de los muchachos y empezó a hacer su clásico baile de llamar la atención cuando quiere que yo haga algo. Por eso de no pasar la vergüenza de la pavera sin explicación para los demás, le hice caso rápido. Nos montamos con quien él me señaló y una hora después estábamos en el lugar. Yo estaba toda emocionada. Estaba en un crucero con varias personas y estaba ansiosa de pasar una hora sola para recargar. Había notado que cada vez que pensaba en esa anhelada soledad, Augusto se reía, pero decidí picharle. Él es así, a veces se ríe cuando sabe algo que yo no sé. Pero como no hay manera de distinguir de qué se ríe, y él se ríe casi todo el tiempo, la mitad de las veces me pierdo esa señal que me da de lo que viene por ahí. Cuando me bajé del carro y caminé hacia la entrada, vi que había un counter y unos lockers para guardar las pertenencias. Yo lo único que tenía era una mariconera que va conmigo al fin del mundo y una botella de agua. Así que pasé de largo como si conmigo no fuera la cosa, acostumbrada a que aquí en Puerto Rico tú llegas al río, escoges tu esquina y ya. Pagué la tarifa de acceso y cuando me fui a ir me dieron la llave del locker. Y me señaló un grupo de personas y me dijo, la tarifa incluye una visita guiada, puedes ir con cualquiera de ellos. Traté de pichar y seguir sola, y en eso me pararon y me explicaron que no era una opción. La pequeña Natalita se bajó del lacito, y cuando volteé a buscarla, estaba frente a mí un muchacho jovencito, que con toda la seguridad del mundo me miró y me dijo, ven, esto te va a encantar. A veces las cosas que menos quieres te revientan en la cara a la misma vez. Acepté, medio con la muela de atrás, pero lo seguí, porque antes de que pudiera hablar ya estaba Augusto en uno de sus hombros y la pequeña Natalita en el otro. Y cuando esos dos se juntan, no hay mucho más que decir. Era un río que tenía un montón de caídas de agua, y hay caminos y distintos puntos a los que puedes ir. Yo estaba en mi clásica huele bichería de casi no hablar y contestar sí o no, de cuando quiero estar sola y no me es posible. Mientras, el guía estaba todo emocionado contando mis historias del lugar y describiendo todo lo que íbamos a estar haciendo. En cierto punto me despisté y no presté atención a lo que dijo. Y cuando miré a la izquierda, él estaba caminando sobre el agua. Cuando fui por instinto a gritarle que qué hacía, toda preocupada, él se echó a reír y me dijo, ven, el camino es por el mismo río, te voy a ayudar. La pequeña Natalita y Augusto estaban imitándolo, brincando de piedra en piedra y caminando, entre comillas, sobre el río. Después de ese momento se me quitó la huele bichería y me alegré de la galleta mental que había recibido después de tanta perreta que había hecho por querer irme sola. No iba a poder ver prácticamente nada si me hubiese ido sola. Hice absolutamente todo lo que me sugirió. Y hasta entré en mi modo parlanchino. Me llevó a tantos lugares que juraba que estábamos lejísimos en cierto punto. No pensé que hubiera tantas cascadas y cosas hermosas para ver en un solo lugar. Me contó que estaba en la escuela todavía, que trabajaba como guía para seguir estudiando al graduarse y que le parecía el trabajo menos trabajo posible. Porque igual él vivía cerca y había hecho eso mismo toda su vida. Ahora lo único diferente era ayudar a otros a hacer lo mismo y no morir en el intento. En cierto punto estuvimos frente a un salto de unos 10 pies. Agarró la cámara y me dijo, brinca, te veo abajo. Yo lo miré y le dije que le tenía miedo a las alturas. Y su respuesta fue algo así como, ok, ¿y qué? Al ver su reacción, me di cuenta de que no estaba con una persona que se detuviera por temerle a algo. Y dije, bueno, brinca. Al final, en algún punto tienes que superarlo. Y qué mejor manera que con agua de fondo, por si no hago bien el brinco. Una semana después le agradecería en el alma haberme ayudado a superar mi pánico a las alturas, mientras subía a una pirámide en México. Después de ese momento no hubo vuelta atrás. Yo era su colita y tenía la característica pompeadera de haber aprendido algo nuevo y querer hacerlo una y otra vez. Brinqué en cuanto salto de agua había. En un momento me dijo, ven, vamos a hacer algo que casi nunca se puede hacer, porque solamente caben 2 personas pequeñas y aquí todo el mundo viene en grupos. Yo me emocioné y sin preguntar más detalles me le fui de atrás. Ya a estas alturas lo estaba siguiendo sin cuestionar nada, porque todo había sido tan divertido que no quería perderme nada.
Caminamos y nadamos hasta pararnos sobre una piedra, justo frente a una cascada. Yo todavía estaba haciendo balance sobre la piedra cuando él me miró, se sonrió emocionado y me dijo, "Do you trust me?" Yo apenas pude contestar que sí con los ojitos y una sonrisa así bien emocionada. Y él saltó a una charca que no medía ni 3 pies de diámetro y que estaba a unos 15 pies bajo mis pies. Quizás fueron 3 segundos, pero me pareció más tiempo. Probablemente porque para mí el tiempo se detuvo, distraída pensando en que por fin yo era Jasmine, de Aladdin, mi película favorita desde el 1992. Y en que por fin me acababan de invitar a una aventura diciendo, "Do you trust me?" Me quedé mirando fijamente al fondo de la charca, y cuando por fin salió del agua me dijo, "I'm gonna go under this rock", señalando la cascada. "You count to 10 so I can cross, then jump and do the same." Y cuando me vio riéndome, mitad nerviosa, mitad confundida, me dijo, "There's no other way out now, I'll wait for you", y se metió debajo del agua. Me quedé paralizada y riéndome, mirando para todas partes, buscando otra alternativa para no tener que brincar, y me di cuenta de que sin ayuda no podía salirme de la piedra y nadar hasta la orilla, porque la corriente estaba bien fuerte, y yo recordaba que él casi me jaló como una muñequita y me paró sobre esa piedra. Me entró una de mis paveras de nerviosismo y dije, "Puñeta, Natalia, ¿en qué te metiste?" Augusto y la pequeña Natalita ya habían brincado, así que no me quedó más remedio. Conté hasta 3, me repetí que todo iba a estar bien y salté. Cuando toqué el agua, sentí una corriente que me jalaba hacia la piedra, pero peleé contra ella para subir a coger aire y salir a la superficie, tratando de imitar al pelo lo que él había hecho. Se podría decir que yo sé nadar, pero siendo sincera es más bien mantenerme en la superficie y sobrevivir, lo que en verdad se hace. No soy muy diestra, que digamos. Miré la piedra que ahora estaba a 15 pies sobre mi cabeza, desde el charquito de 3 pies de diámetro. Me reí de nuevo, conté hasta 10, por si acaso los 10 segundos eran después de estar ahí y no desde el salto, y me metí debajo del agua, tocando la pared, tratando de irme debajo de ella. Como no se aguanta la respiración debajo del agua, era medio complicado porque tenía que hacerlo todo con una sola mano. La primera vez que intenté me asusté y volví a subir a la prisa. En el segundo intento recordé la corriente y dije, bueno, úsala, ya estás aquí. Bajé, toqué la piedra, encontré donde terminaba, me le fui debajo y pataleé con la corriente para cruzar al otro lado. Cuando crucé, o más bien entendí, sin estar del todo segura que había cruzado, busqué la superficie y subí. Cuando asomé la cabecita, él tenía una cara de mezcla de felicidad y asustado. Probablemente yo me tardé más de lo que él esperaba. Estábamos debajo de una piedra y se escuchaba la cascada cayendo sobre nosotros. Era como una cuevita diminuta. Él estaba acostado, solo le veía la carita frente a mí. Mientras se daba la vuelta, no sé ni cómo, porque casi no cabía allí, me dijo que para cruzar al otro lado y salir, debíamos cruzar ese túnel que estaba detrás de él arrastrándonos por el piso. La noche anterior yo estaba leyendo La ciudad de las bestias, y en una escena del libro, el niño, que es uno de los personajes principales, se fue a explorar el centro de la Tierra. Para hacerlo, tuvo que arrastrarse por unos túneles. Obviamente, le dije que sí al guía, y mientras lo seguía, yo me transformé en Alexander Colt, en una misión especial al centro de la Tierra. Me arrastré por esos túneles como si de mí dependiera la salvación de mis amigos. Y me emocioné tanto que me di mal en una curva y conservo en mi rodilla izquierda una cicatriz como recuerdo de ese momento. Cuando me corté, me di cuenta de que el guía ya estaba afuera. Escuchaba su voz que me decía por dónde ir. Veía la luz del sol al fondo, tras una cortina de agua, y supe que estaba por salir de la cascada. Quise tardarme un poquito más, por eso de estirar la aventura. Pero ahí mismo se me paró Augusto de frente, y me recordó mi actitud a mi llegada, y cómo en aquel momento no podía esperar a que terminara la visita guiada para quedarme sola. A veces es así, nos quejamos de algo, y después que le damos la oportunidad y nos gusta, no queremos que se acabe. Le sonreí a Augusto y lo seguí hasta el otro lado, en donde nos esperaban el guía y la pequeña Natalita, que ahora estaba sobre la cabeza del guía. Nos sentamos en una esquina a hablar y a mirar el río, mientras él hacía un recuento de todo lo que habíamos hecho, señalando distintas partes del río. Me llevé a ese muchacho en el pecho. Después de haber protestado tanto por tenerlo, ahora deseaba tener a alguien que me enseñara tanto como él en el resto del viaje, y que encima se disfrazara de Aladdin en el proceso. Esa fue la mejor parte. Le di 20.000 gracias, nos tomamos una foto, cogí mis cosas y me fui. Después de eso, he contratado guías en cada lugar especial al que voy. Sin huelebicherías.
Creo que en general somos así. Todo lo nuevo lo rechazamos, casi por capricho. Y cuando por fin lo intentamos, se convierte en eso que en adelante será lo conocido. Y cuando nos toca abandonarlo para intentar lo próximo, ya no lo queremos dejar. Es nuestro ciclo de aferrarnos a lo que conocemos, a lo que creemos que queremos. No sabemos lo que queremos, solo queremos lo que conocemos. Por eso, una de las peores búsquedas que podemos hacer es buscar eso que pensamos que queremos. Augusto me ha enseñado en que no debo andar pidiendo, ni deseando, ni creyendo que quiero algo. Hay 20.000 millones de cosas por descubrir, y si nos ponemos a pedir, solo vamos a desear lo conocido. Él siempre dice que es preferible querer lo que es mejor para mí, lo que será más conveniente. Y que si voy a pedir o a desear algo, que es mejor pedir que todo se dé como sea mejor, aunque a veces signifique salirme de lo que creo que quiero o que me conviene. Ese día, aprendí a confiar hasta en quien no conozco. Pues si la vida me lo puso de frente, eso era probablemente lo más divertido y mejor para todas las partes. ¿Y tú? ¿Has confiado en un extraño? ¿Me cuentas? Búscanos en las redes sociales, en Facebook como Bitácora de Aventuras, en Instagram como Mini Bitácora de Aventuras, y por allá te dejamos historias en muñequitos también. O pásate por bitácoraaventuras.com. En las notas del programa te dejo todos los enlaces. Si te gustan las historias que contamos, date la vuelta por iTunes y regálanos tus 5 estrellitas. Y si crees que algún amigo quiere meterse a la princesa a explorar con nosotros, mándalo para acá. Nos veremos otro día que nos va a servir. A dormir.